entonces habíamos terminado de llenar las tablas, ¿no? Tenían ya los valores. Y creo que nos quedaba hacer el último paso, lo referente a la manipulación. ¿Cierto o no? Sí, ¿no? A ver, entonces vamos a proyectar. Entonces, si ya llenaron su base de datos, ya tenemos valores en alumnos, en asignatura y en alumno-asignatura. Ya habíamos terminado el segundo proceso que consiste en la creación. Y por último nos queda el tercer proceso sobre la manipulación. Y mencionábamos que las sentencias para manipular estos valores que ya tienen nuestras tablas puede ser tan sencilla como también puede ser muy compleja, todo dependiendo de las necesidades que uno vaya a tener. Entonces nos pedían estos 5 ejercicios para ver justo los datos que se necesitan. En la primera nos dice que mostremos los datos de todos los alumnos. Entonces, si nos están pidiendo los datos de los alumnos, tenemos que ver qué tablas vamos a utilizar, en qué tablas podemos encontrar los datos, los valores que nos están pidiendo. En este caso, como nos dicen todos los datos o los datos de todos los alumnos, nosotros tenemos aquí una tablita en donde justo se guardan los datos con respecto al alumno. Entonces quiere decir que tenemos que mostrar pues todos estos datos de esta tabla. Entonces, vamos a ver. Ya están en su consolita de MySQL. Ya entraron a su base de datos. Y Maestra, mande, ese aquí. me gustaría ver con usted, ¿Qué? no me acuerdo si la clase pasada, sí terminé de poner yo las llaves foráneas, la conexión de llaves. Me Ah, gustaría que me dijera cómo lo puedo checar. ya habíamos colocado las llaves foráneas, ¿no? Las que permitían asociar las tablas. Sí, y ayer por último, digo, la clase pasada por último, la desconectamos. Ajá. ¿Y quieres ver dónde se muestra? Sí, Ah, ya. Nada más aquí en línea de comandos, si ya se colocaron en su base de datos, nada más le vas a dar Show, Create Table, porque quiero que me muestre la definición de mi tabla. ¿De cuál tabla quieres? De alumno asignatura. Y aquí justo te van a mostrar las llaves foráneas que creaste. ¿A eso te refieres, Karel? Perdón. sí. Sí, ok. ¿Y Entonces, nada más es en esa? Bueno, sí, déjame checar. solamente nada más es en la tabla alumno asignatura porque es la única que hace referencia tanto al ID de alumno como al ID de asignatura. Ok, gracias maestra. Ok. Entonces, bueno, ya tenemos aquí. Entonces, para la manipulación, por lo regular ocupamos el comando select, que es un comando que nos permite mostrar valores con respecto a una o algunas tablas.
Entonces, en este caso le voy a poner un select. ¿Y qué quieres mostrar? Porque quiero mostrar todos los datos de mi tabla alumno. En este caso son todas las columnas que contenga esa tabla. Por eso yo le pongo un asterisco que equivale a todo, a todas las columnas. Ajá. From, y en este caso, ¿de qué tabla? Ah, pues de mi tabla alumno. Y ya lo que nos muestra es lo que hemos estado manejando para corroborar que realmente los valores estén en esa tabla. Entonces, la primera nos dice, quiero que muestres todos los datos de los alumnos. Ah, ok. Lo único que hago es un select asterisco from y con eso ya lo puedo visualizar. O bien, pude haber puesto todos los nombres de los datos que tenía mi tabla. El ID de alumno, el nombre del alumno y la fecha de nacimiento. Y también me va a dar esas columnas que ando buscando. Profesora. Mande, José. Exactamente, ya cuando nos muestre las bases de datos que tenemos, hay algo que, a una línea específica que tenemos que escribir para acceder a una base de datos en específico. Sí, acuérdense que necesitamos darle el use. O sea, cuando entramos ahora sí que empezamos a utilizar el cliente, pues nos está pidiendo que si nos queremos conectar a nuestro servidor, ya le damos el password, ya nos conectamos, ya estamos ahora sí que en el cliente como tal para pedir o hacer peticiones. Yo aquí le puse que me mostrara las bases de datos que yo tengo. Aquí está la que yo creé, pero ahorita estoy, digamos que en la raíz. Entonces, para empezar a manipular los datos de mi base de datos, necesito colocarme en la base de datos. Por eso aquí yo le puse Use Práctica 1 MC, porque ya quiero cambiarme. Y ya cuando le doy el use, ya me cambia, digamos que el prompt, ya estás ahora en esa base de datos y en esa la vas a empezar a manipular. Porque si ustedes empiezan a manipularlo en la raíz, pues les va a marcar error, porque va a decir que no encuentra una base de datos o no encuentra la tabla, a qué base de datos se refiere. Por eso se necesitan colocar ahí en la base de datos. ¿A esto te refieres, José? No, sí, profesor, a eso me refería. Ajá. Ok. Y bueno, ese es entonces en cuanto a la... A ver, déjenme ver. A la primer sentencia. Ahora vamos a ver ya las siguientes. La siguiente me dice que obtengamos el identificador que tiene la asignatura. ¿Ok? Entonces, lo único que nos piden es el identificador. Yo tengo aquí en mi base de datos una tabla que se llama asignatura y aquí encuentro tanto el identificador como el nombre de una asignatura. Entonces, yo tengo que ir a esta tabla de asignatura, buscar justo la asignatura que me están diciendo y de ahí sacar el ID de esa asignatura. Entonces, solo voy a manejar la tabla asignatura. Entonces, aquí nuevamente le voy a dar un select from a mi tabla asignatura. Quiero que me muestres ahorita todo lo que venga mi tabla asignatura, pero ahora sí voy a ocupar una cláusula where, pero solo quiero aquellos datos en donde el nombre de la asignatura sea igual a qué, porque ahora ya nos están pidiendo no de todas las asignaturas, sino de una en particular, en donde mi asignatura sea física. En mi caso está vacío, pero ustedes ya les debe demostrar el ID de asignatura con respecto, bueno, con el valor A3 y el nombre de la asignatura con valor física, ¿es cierto?
pero lo único que nos están pidiendo es el ID. Ya no me interesa el nombre. Por eso aquí, en lugar del asterisco, lo voy a quitar y le voy a decir que solo quiero que me muestre ese identificador. Entonces, a ustedes nada más le deben demostrar una columna con su respectivo valor. Aquí me está diciendo que mi sentencia es correcta, pero que no hay valores que coincidan con lo que yo le estoy pidiendo. A eso se refiere una manipulación. Ajá. Entonces, esa sería su segunda sentencia. La tercera dice, mostrar los identificadores de la asignatura o de las asignaturas en donde los alumnos han sacado 10 de calificación. Entonces, igual tengo que ver en qué tablas, en qué archivos encuentro lo que me están pidiendo. En nuestro caso, ahorita está sencillo en este también, porque yo tengo un archivo en donde me dice, ¿sabes qué? Aquí en esta tabla de alumno asignatura tienes el identificador de alumno, el identificador de la asignatura y además la calificación. Entonces, en este archivo puedes buscar a ver qué alumnos con qué asignatura tienen qué calificación. A nosotros nos están pidiendo que solo nos interesan los identificadores de las asignaturas donde hayan sacado los alumnos 10. Entonces voy a ir a buscar en esta tabla a aquellos alumnos en donde la calificación sea 10 y me debe demostrar esos dos que tengo, ¿ok? Entonces, a ver. Maestra, Mandé. perdón por la molestia, pero No te preocupes. y- ya no supe cómo llenar la tabla de alumnos y asignatura, ya no supe cómo era. Le ponía doble comilla y dejaba en blanco las primeras dos columnas ¿Cómo? y solo ponía. A ver, otra vez, Ya no supe cómo llenar la última tabla, la de alumnos asignatura. esa la tienes que llenar tú solo. O sea, esa tabla que tiene llaves foráneas en ningún momento se llena sola, porque el manejador no es adivino. Ajá. Solamente lo que estamos haciendo es que cuando se ingresen valores en esta tabla, pues se corrobore que existan previamente. Es lo único. Por eso nosotros lo tenemos que llenar. Y tú lo vas a llenar como si fuera una tabla común y corriente. Insert, into, en tu tabla alumno asignatura, los siguientes valores y tú le vas a poner aquí los valores. ¿Cuál es el alumno que quieres ingresar? Pues el alumno MI. ¿Con qué identificador de asignatura? Pues con el ID A1. Dependiendo del tipo de dato, ¿no? En este caso me parece que pusimos entero el ID de alumno, si no mal recuerdo. Carácter para la asignatura y aquí le vas a poner pues tu 10. Así como como llenas una tabla normal. Ok. No hay nada. Lo único que va a hacer es que cuando haces la inserción, aquí te va a decir, a ver, como hay una llave foránea, entonces voy a ir a buscar en la tabla que me estás diciendo a ver si se encuentra ese valor. Si se encuentra, prosigo. A ver, esta también tiene un foráneo. Voy a ir a buscar si se encuentra. Si se encuentra, entonces sí te voy a dejar insertar este conjunto de valores. Es lo único que hace, el que tenga llaves foráneas. ¿Ok? Bien. Sí, maestra, gracias. Entonces aquí quedamos que vamos a hacer nuestra tercera. Maestra, ya por último, perdón. Creo que no está compartiendo. Sí, permíteme tantito. Yo pensé que estaba compartiendo, permítanme. ¿Por qué no me dicen? Es que con el cambio de pantalla, a ver. Ok. Entonces aquí te comentaba Karen, tú aquí pones inserinto y en tu tabla alumna asignatura y ya pones tus valores. Estaba aplicando mi pantalla. Ajá. ¿Qué alumno con qué identificador de asignatura? ¿Con qué calificación?
así como lo hemos hecho normalmente. Digo, lo único que va a hacer es que corrobore en donde nosotros pusimos las llaves foráneas, corroborar que existe previamente ese valor. Es lo único que va a hacer para poderte dejar ingresar estos valores. Sí, ¿Ok? muy bien. Sí, Bueno, entonces en la siguiente vamos a ir a buscar a qué alumnos sacaron 10. Entonces lo único que hago es igual, un select asterisco from, en qué archivito quieres que te muestre todos tus datos que me estás diciendo en alumno asignatura. Igual voy a ocupar una cláusula where en donde voy a ver que los que quiero buscar su calificación sea igual a 10. En mi caso, así, pero en su caso les debe de desplegar, en este caso, el ID del alumno, el ID de la asignatura y la calificación correspondiente, y les muestra justo las filas que cumplen con ese criterio que le estoy pidiendo. En este caso deben de ser 2 filas, ¿ok? Pero igual, como estoy pidiendo que muestre todas las columnas, pero me están pidiendo únicamente el ID de la asignatura. Por eso le tengo que poner aquí solo el ID de la asignatura. Y ya me debe de dar justo esos valores que me están pidiendo. oh, ¿Ok? Aquí. Porque lo único que me están diciendo, muestra los identificadores y es lo que yo estoy haciendo. Esta siguiente, pues también nos va a ayudar la que acabamos de hacer, porque me dice que obtengamos los nombres de los alumnos que han sacado 10 en alguna asignatura. ¿En qué asignatura? En la que sea, ajá, que es lo que estamos haciendo. Entonces ahorita pues lo único que hicimos es encontrar qué alumno con qué asignatura tiene su calificación de 10. Ajá. Pero aquí tenemos un problema. En esta tabla de alumno asignatura no encontramos el nombre del alumno. ¿El nombre del alumno en qué tabla se encuentra? En la tabla alumno. En la tabla alumno. Entonces quiere decir que si yo bien voy a buscar en alumno asignatura qué alumnos sacan 10, tengo que irme también a la tabla alumno para que a partir de ese identificador que puedo obtener, buscar el nombre que me están pidiendo. Ajá. Aquí ya necesito manejar 2 tablitas, 2 archivos. Primero voy a ir a buscar en un archivo en donde me están pidiendo el criterio de búsqueda, o sea, que los alumnos tengan la calificación de 10. Ya que los encontré, ahora voy a ir a buscar ese identificador de esos alumnos en la tabla alumno y así poder sacar el nombre. Y si me hubieran pedido la fecha de nacimiento, también ya la puedo sacar porque hago justo esta navegación. Entonces, aquí regreso a mi consolita y lo primero que voy a buscar es justo esos alumnos que sacaron 10. Ajá. Voy a buscar todos sus datitos. Ahí está, ¿no? Ustedes ya encontraron esos alumnos. Pero ahora esos alumnos los voy a ir a buscar en la tabla de alumno. Por eso aquí, después del from, se indican los archivos que yo voy a estar manejando, manipulando en esta sentencia. Aquí ya no va a ser solo uno, sino van a ser 2. Por eso aquí le voy a poner comita y mi siguiente archivo a manipular es alumno. ¿Ok? Y bien, quiero que me muestres todas las columnas, tanto del archivo alumno asignatura como del archivo alumno. Es decir, voy a tener el ID de alumno, el ID de asignatura, la calificación de alumno asignatura y voy a tener el ID de alumno, el nombre del alumno, la fecha de nacimiento del archivo alumno. Ajá. Y voy a
obtener solo aquellas filas donde la calificación de mis alumnos sean igual a 10. Calificación se encuentra en alumno asignatura, no voy a tener problema. Y lo que quiero es buscar esos identificadores de alumnos que sacaron 10, irlos a buscar en la tabla alumno, ¿sí? Pero, ¿cómo los voy a buscar? A través del identificador de alumno, que estos deben de ser iguales para saber que estamos hablando del mismo alumno. Ajá. Entonces, aquí voy a aumentar una condición. La voy a poner where calificación es igual a 10 and además deben de cumplir la condición que el ID de alumno sea igual al ID de alumno. Pero como que suena incongruente, ¿no? Como ID de alumno con ID de alumno. Ah, bueno, es que este ID de alumno debe de ser del archivo alumno asignatura, que es identificador, sea igual a la tabla alumno con su identificador de alumno. Si ustedes le dan enter, ya les va a mostrar las columnas que les mencioné de los dos archivos y con las filas ahora sí, con todos sus datos. Y ahí se van a fijar que el ID de alumno asignatura va a ser igual al ID de alumno de alumno. ¿Sí? ¿Sí o no, chicos? Es que sigo escribiendo, profesora, esperen. Ah, ya. Es que Yo también estoy metadito. aquí ya se termina, pero bueno, sí, no sé cómo se esté proyectando. ¿Los demás ya les quedó? Eso hoy. Permítame, maestra, estoy con otra cosa. Maestra, una pregunta. Sí, dime. Después de alumno asignatura en AND, alumno asignatura, Ujú. es que como que veo que ahí tiene un simbolito. No. No. A ver, deja ver. No, mira. Es que como se corta, ahí está completa la sentencia. Ya quedó. Ya, está bien. Me quedo, gracias. Sí, profesora. Ok, Maestra, mando. entonces deberían de aparecer las dos veces la ida de alumno. Ajá, haz de cuenta que es como si tú unieras la tabla de alumno asignatura con la tabla de alumno. Entonces les debe de aparecer justo las columnas ID de alumno, ID de asignatura, la calificación, junto con el ID de alumno, nombre del alumno y la fecha de nacimiento que se encuentran en alumno. Van a aparecer esas 6 columnas. ¿Sí? Y entonces Sí. van a decir, bueno, a ver, te voy a mostrar aquellas filas en donde en efecto la calificación sean igual a 10. Ya la encontró en la primera, pero como le estoy diciendo que este identificador de alumno lo voy a buscar en alumno, cuando este ID de alumno sea igual con este ID de alumno, lo va, digamos que a unir. Y por eso aparece nuevamente 1000 y ahora sí el nombre de Ricardo y su fecha de nacimiento, de Rolando, perdón. Ajá. Al igual aquí con el 1002, ya lo encontró que sacó 10, entonces lo va a colocar y va a ir a buscarlo aquí en alumno. Tengo un 1002
que en efecto son iguales estos identificadores, me ponen Marta y su fecha de nacimiento. Ese ya es un poquito más complejo. Lo puedo hacer de otra manera. Alumnos que conocen, pues a lo mejor dirá, ¿por qué no lo hace con un join? También lo puedo hacer con un join. Se puede hacer. Eso lo tenemos que ver pues más adelante. Este solamente es un ejemplo para ver la manipulación, qué tan sencilla o qué tan compleja puede ser. ¿Ok? Y la última nos está diciendo cuántos alumnos han obtenido calificaciones inferiores a 9.0. Entonces, yo puedo igual irme a mi consolita y decir, ¿sabes qué? Quiero que me muestres todos los datos de mi tabla alumno asignatura, en donde, aquí otra vez voy a especificar una condición para que me muestre solo las filas que cumplen este criterio, donde la calificación sea menor a 9. Y a ustedes les va a mostrar 2, 3 filas, no recuerdo bien cuántas les debe de mostrar. Les debe de mostrar nada más 2. ¿Ok? Pero me está diciendo cuántos alumnos, no cuáles, cuántos. 1, 2, 5, 7, 10, ¿cuántos? Entonces aquí también el SQL nos provee algunas funciones para poder, por ejemplo, en este caso, conocer cuántos. Por eso vamos a ocupar una función que se llame count, que permite contar elementos. Entonces, quiero que me digas cuántos son aquellos que cumplen esta condición. Le voy a poner un count y entre paréntesis, por el momento, un comodín. Cuenta a través, en este caso, de los datos que tiene la tabla alumno asignatura, aquellos donde su calificación sea inferior a 9. En mi caso, como no tengo datos, no tengo valores, por eso me aparece 0. Si ustedes se fijan, aquí me dice la cuenta es 0. Ustedes ahí ya les debe de aparecer la cuenta, son 2. Sí, profesora. Y ya quedaría todas sus consultas terminadas. Ya terminamos la práctica. Pude haber agregado a lo mejor con esas 3 tablas, pues consultas a lo mejor más complicadas. Pero bueno, nada más es un ejemplo para que vean los procesos que permite realizar el manejador. Profesora, ¿podemos hacer de nuevo donde iba el count, por favor? ¿Dónde qué, perdón? ¿En dónde iba lo de count? Ah, ok, mi línea de comandos. Sí. Aquí está. Ok, gracias. Ajá. Entonces, pues hemos terminado la práctica. Maestra, Ya tenemos esto, lo que nos pedían, permíteme tantito, con respecto a la definición, creamos toda la estructura, insertamos valores y además manipulamos esos valores. ¿Ok? Entonces ya terminamos la práctica. Dime ahora sí, Karel. no, ya nada. Ah, Ya obtuve lo que quería. ok. Ok, los demás ya terminaron porque ya vamos a pasar ahora a teoría.
Sí, profesora. ¿Sí? Entonces, Eh, ya tienen toda la práctica, por lo tanto, la entrega del reporte es el día de mañana. ¿Les parece? Ok, se acuerdan. bueno, Y bueno, ahora vamos a... espere, pero ¿cuáles son las especificaciones? ¿Las mismas que...? Son las mismas, Jessica. Todas ya esas Ah. las mencionamos en la primera clase no, y las está bien. volví a mencionar la semana pasada cuando hicieron la primera. Ya con su grupo, ya había revisado algunas prácticas, ya les mandé algunas observaciones, si no mal recuerdo. ¿Sí o no? ¿Con ustedes no he revisado prácticas? Profe, ¿entonces sigue siendo de archivos? ¿O cómo hacemos No. esta descripción? Pero ya les puse, a ver, ¿cuál fue el propósito de esta práctica? ¿Quién me dice? La manipulación de los archivos. No, no fue la manipulación de los archivos. No acabé de poner. La creación. Pero en concreto, ¿cuál fue el propósito de la práctica? El uso de sentencias. No, el uso de sentencias, No no. sabemos, profe. Pero si lo explicamos la clase pasada y ahorita lo volví a explicar, chicos. A ver, El manejo y uso de llaves. medio punto el quien me diga cuál fue el propósito de la práctica. El manejo y uso de llaves y la conexión de bases de datos, No, de tablas, de archivos. no, No es tampoco. adivinanza. Pues es lo que quiero ver, chicos. A ver, díganme. Porque se los puse justo cuando les Yo pongo lo sé, maestra. práctica 1 y ya les pongo práctica 0 y les pongo el título de lo que yo quiero lograr con Los esto. procesos del sistema gestor de base de datos. Exacto. El propósito de la práctica es mostrar los procesos que brinda el sistema gestor de base de datos. Cuando vimos qué es un sistema gestor de base de datos, vimos cuáles son los procesos y les puse el ejemplo con respecto ya a SQL, pero solamente lo vimos así teóricamente. Ya con esto ya es práctico. Ya no mencionamos, bueno, yo les menciono archivos por las tablas para que no estén tan desconectados, pero ya dejamos los archivos atrás, ya los simulamos, ya. Ajá, ya pasó. Ahorita ya son bases de datos. Entonces, a ver, chicos, ¿por qué no ponen atención? Es que ya pasaron muchos días. Lo siento, profesor, hoy tengo examen, por eso estoy concentrado en otra cosa. O sea, ahorita viene otro tema mucho más, un poquito complejo, ¿eh? Así es que pues pongan atención porque si no, ya no lo vamos a repetir. Entonces, ya con ayuda de Vane, ya nos dijo cuál es el propósito. Entonces, eso es lo que tienen que tomar en cuenta para elaborar su práctica. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿La vamos a tener que entregar también a las 7 de la mañana? Sí, todas las prácticas se entregan a las 7 de la mañana. En este caso ya es la segunda práctica que terminamos en día martes y se tiene que entregar el miércoles, pero si nos apuramos y entregamos y terminamos los viernes, pues entonces tendrían el fin de semana para entregarlo el martes. Pero en esta ocasión sí. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Ya pueden cerrar su consola. Ya en la tardecita hacen su reporte para que lo entreguen mañana. Vamos ahora a regresarnos a lo teórico. ¿Dudas con respecto a lo que van a hacer? Por mi parte ya no, profesor. ¿Ya no? Bueno, entonces vamos a continuar.
Con la arquitectura de un sistema gestor de base de datos. Ya lo habíamos comenzado la semana pasada y aquí veíamos lo que era la arquitectura de un sistema gestor de base de datos, pero también veíamos que está involucrada la arquitectura de sistema de base de datos. Lo único que hicimos en esta imagen fue darle un zoom a lo que era el modulito del sistema gestor de base de datos dentro de lo que era el sistema de base de datos y encontramos justo estos modulitos. Esto es lo que ahorita vamos a ver. Ya vimos que los usuarios podemos tener tanto sofisticados como no sofisticados y son quienes hacen las peticiones de datos a la base de datos. Estos usuarios van a utilizar una interfaz gráfica que nos van a proveer los programas de aplicación. Esas interfaces gráficas también pueden ser tan sencillas o tan complejas para hacer esas peticiones. En esas interfaces, como son desarrolladas con programas de aplicación, por lo regular se manejan sentencias SQL en su interior. Y estas sentencias SQL son las que va a recibir el sistema gestor, ¿no? Entonces, el sistema gestor está formado por 4 modulitos. El primer modulito es el motor evaluador de consultas. Y se va a encargar de analizar la consulta para poder ejecutarla. Ese es el propósito general que tiene el motor. Cuando entra una sentencia SQL al sistema gestor y primeramente al módulo motor evaluador, va a visitar al parser o al compilador. Este parser va a tener que realizar el análisis léxico, sintáctico y semántico de una sentencia. Léxico va a identificar los tokens del lenguaje. Sintáctico va a revisar la sintaxis que sea correcta de la sentencia. Y semántico que tenga congruencia a la sentencia. Si el primero se cumple, entonces pasa al siguiente. Si el sintáctico lo cumple, entonces pasa al semántico. Si en el léxico al momento de revisarlo encuentra error, ya no continúa el procesamiento, se detiene ahí y marca el error. Al igual pasa, si ya es correcto el léxico, pasa al sintáctico. Si la sintaxis es incorrecta, pues hasta ahí llegó y regresa el error. Si esta es correcta, entonces se va al semántico. Si esta es correcta, entonces lo que va a hacer es transformar la sentencia SQL a una sentencia con operadores de álgebra relacional. Esa sentencia convertida es la que va a entrar al optimizador. Y como su nombre le indica, ¿qué hace el optimizador? Pues optimiza, es decir, va a emplear técnicas de heurística, que es manejar prácticamente los operadores del álgebra relacional, o bien puede emplear técnicas basadas en costos posiblemente de ejecución de la sentencia, si es que previamente ya fue ejecutada, y si no, pues va a tomar todos los costos, el costo de cómputo, el costo de acceso a los datos, o inclusive puede hacer una combinación de esas dos técnicas para poder encontrar cuál va a ser la estrategia de ejecución de la sentencia SQL, de forma que sea la más eficiente. Ya que optimiza esa sentencia, entonces se va a encargar de construir el plan de ejecución basado en un árbol optimizado.
basado en un árbol optimizado, que es el que se obtuvo en el optimizador. ¿Ok? Basado en este árbol, como está formado por operadores del álgebra relacional, va a buscar cuáles son los algoritmos adecuados para la ejecución de ese árbol, para cada uno de esos operadores. Puede haber operadores que tengan más de un algoritmo, entonces se va a encargar de buscar, pues, cuál es ese algoritmo adecuado. De tal forma, que se encargue de elegir el algoritmo adecuado y de construir todo el código necesario para ese árbol. ¿Ok? Ya que se construye, pues entonces prácticamente se ejecuta el código. Y se va a guardar se guarda todo ese código de la sentencia que entró a nuestro manejador. ¿Para qué? Pues porque a lo mejor hay una segunda, una tercera, una enésima vez que se va a ejecutar esa sentencia. Esa es la función de forma general de lo que hace el motor evaluador de consultas. Es una parte importante. De hecho, en la arquitectura del sistema de base de datos, nosotros veíamos que tenía ahí un modulito que decía software para procesar consultas. Bueno, ese software para procesar consultas, pues en realidad es el motor evaluador de consultas, que si yo le doy un sub, ya encontré estos 4 submodulitos. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Luego tenemos un siguiente modulito, que es el módulo gestor de almacenamiento. Este modulito se apoya bastante del sistema operativo para poder administrar y controlar el medio de almacenamiento, tanto lógico como físico. Ese es el propósito de este modulito. Y encontramos 3 submódulos muy importantes. Tenemos el primero, que es archivos y métodos de acceso. Este modulito tiene un conjunto de programas que va a hacer que soporten el concepto de archivos como una colección de página. Y bueno, nos dice también que utiliza mucho el catálogo del sistema, el catálogo de la base de datos en concreto, para que ayude a hacer el mapeo del nivel conceptual al nivel interno. Nuestro sistema gestor de base de datos maneja la estructura de la base de datos a un nivel lógico. Utiliza un modelo de datos para ello. En este caso, bueno, vamos a ocupar el modelo relacional. Eso es a nivel lógico, pero ahora, ¿cómo está a nivel físico? ¿Cómo se encuentra en el medio? Ya sea en disco o ya sea en memoria. Entonces, también necesita ocupar un modelo de datos, pero a nivel físico. Por eso aquí utiliza ese catálogo para hacer esa transformación del nivel lógico al nivel físico de cómo se maneja nuestra base de datos. Y también este modulito se va a encargar de crear para cada tabla de la base de datos, pues, índices, que se van a utilizar para los algoritmos que realicen la búsqueda de los datos en el medio. Un sistema gestor de base de datos va a ocupar algoritmos como los árboles B,
los árboles B+, o inclusive tablas hash, que son algoritmos eficientes, son rápidos para hacer una búsqueda de datos. ¿Ok? Tengo el administrador de página. Y este modulito se va a encargar de transferir las páginas de datos que yo tengo en memoria hacia el disco físico. Por lo tanto, este modulito se va a encargar de administrar tanto la RAM como la caché. Un ejemplo, cuando hacen una petición mis usuarios SQL, o sea, hace una petición SQL a mi sistema gestor, pues sí, tengo que bajar directamente a disco a buscar esos datos que me están pidiendo. Pero cuando es una segunda vez, yo ya no puedo bajar a disco porque sería muy tardado. Estar bajando directamente a disco es mucho tiempo y mis usuarios quieren ya los datos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que utilizar la memoria, ya sea la RAM o la caché. La primera vez bajo a disco. Antes de que yo entregue esos datos a mis usuarios, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues mis datos se van a almacenar en la RAM. Este es mi RAM. Se van a almacenar primero en la RAM y posteriormente se van a entregar. ¿Por qué? Porque posiblemente hay una segunda, una tercera vez que se necesite ese dato. Entonces ya no tengo que bajar a disco, sino lo voy a ir a buscar a la RAM. Es mucho más rápido ir a buscarlo a la RAM y podérselo entregar a mi usuario. Entonces, precisamente el administrador de páginas se va a encargar de ver cómo gestiona este medio. Voy a ver de cuánto es mi RAM. En mi RAM, cómo voy a tener mis páginas, de qué tamaño, inclusive las páginas también tienen bloques, de qué tamaño van a ser los bloques. En cada bloque, qué datito va a ir, ¿ok? Pero si ese dato se solicita, imagínense, unas 1000 veces, es muy utilizado. Entonces, de la RAM va a pasar a la caché ese datito. ¿Por qué? Porque acuérdense que la caché va a guardar datos que son consultados de forma frecuente. Por ejemplo, ustedes cuando están en su navegador, algo que consultan constantemente es su correo electrónico. Entonces, esos datos se guardan en la caché porque es de acceso rápido. Una segunda vez que ustedes consulten su correo electrónico, apenas si le dan enter y ya tienen toda la interfaz. Imagínense así. O inclusive, no tienen internet, pero ustedes quieren tener acceso a su correo electrónico y ustedes pueden visualizar la pantalla de inicio. ¿Pero por qué? Si no hay internet, no hay conexión. Bueno, porque eso ya está cargado en su caché, porque es un dato frecuente, constante. Entonces, aquí pasa lo mismo. Todos los datos que son muy solicitados se van a guardar de la RAM a la caché para que sea mucho más rápido de regresar ese dato. Igual, la caché es mucho más chiquita que la RAM, entonces se tiene que encargar de ver cómo la va a gestionar de manera correcta. Pero en algún momento, tanto la RAM como la caché se llenan. Y si se llena, ¿qué creen que debo de hacer? Limpiarla. Exacto, tengo que depurarla. Yo tengo que ver cuáles son los datos que a lo mejor ya no son tan solicitados. Tengo posiblemente un archivo donde me guarda justo esos datitos, cada cuánto se solicita.
qué tan frecuente. Ajá, y dependiendo de eso, entonces yo voy a ir eliminando o liberando espacio tanto de la RAM como de la caché. Ujú. Entonces, bueno, de eso se encargaría mi administrador de páginas. Y luego tengo el administrador de espacio en disco. Este modulito prácticamente va a tener rutinas para poder hacer la lectura y la escritura en el medio físico. Él debe de conocer cómo está ese medio físico estructurado. Si yo voy a guardar en disco duro, supónganse, tiene que conocer, pues, este medio. ¿Cómo está formado? Por pistas. ¿De qué tamaño son las pistas? Estas pistas van a tener sectores. Cada sector, ¿de qué tamaño? Ajá. Entonces, este modulito pues va a crear las rutinas necesarias para poder ir a tener acceso a ese lugar en donde se encuentran mis datos y poderlos sacar o para poder escribir en ese medio, exactamente en donde voy a guardar mis datos. ¿Ok? Por eso ese modulito depende del sistema operativo. ¿Ok? Sí, maestra. ¿Sí? ¿Seguros? Bueno, Bastante. entonces, esos son los dos modulitos básicos que debe de tener todo sistema gestor de base de datos. Ajá. El software para procesar la consulta y el software para poder almacenar mis datitos en el medio de almacenamiento. ¿Ok? Hoy en día los sistemas gestores pueden tener más de esos dos modulitos. Por lo regular, deben de tener estos 4. Ajá. Se le agregan estos 2. Como mi sistema gestor de base de datos es multiusuario, esto quiere decir que debe de soportar la concurrencia. Para ello, tiene este modulito que se llama módulo control de concurrencia. Y esto hace que las transacciones se puedan ejecutar de forma simultánea. Ok, déjenme les pego de una vez el link, porque si no me va a pasar como algunas clases. Ahí está el link para que si se corta, ya nos pasamos a eso. ¿Ok? Entonces, como debe de soportar múltiples transacciones en un mismo tiempo, entonces debemos de ayudarnos de este modulito, del módulo control de concurrencia, y este está formado por 2 modulitos principales, el administrador de transacciones y el administrador de bloqueos, y estos 2 son apoyados por la bitácora de datos. Un sistema gestor relacional pues soporta transacciones. Por lo tanto, debe hacer que las transacciones cumplan las propiedades que la definen como tal. Ajá. Una transacción, habíamos quedado que es una operación o un evento, ¿cierto o no? Que va a servir para agregar o modificar datos, en este caso, de la base de datos. Una transacción debe de cumplir las propiedades así.
Ujú. Es decir, las transacciones deben de ser atómicas o la propiedad de la atomicidad debe de ser consistente, debe de ser aislada y durable. El administrador de transacciones va a hacer que se cumplan estas propiedades de todas las transacciones que se vayan ejecutando dentro del sistema gestor. Atomicidad, bueno, es la propiedad del todo o nada. O se realiza toda la transacción o se realiza nada, así de sencillo. Dentro de las transacciones mencionamos que tengo transacciones implícitas y transacciones explícitas. Ujú. Una transacción implícita es como si fuese un select, un insert, un delete, un update. Ajá, así, tal cual. Al momento que lo estamos poniendo en nuestra línea de comandos, imagínense, en ese momento estamos realizando una operación. El sistema gestor detecta que es una operación y la ejecuta. Ajá, es una transacción implícita. Ujú. Ahí a lo mejor no se puede ver tanto la atomicidad, pero lo que sí podemos darnos cuenta es que en el momento que yo le doy un select, lo ejecuta y ejecuta toda la sentencia. Ujú. Esa transacción es atómica, está realizando todo, pero yo lo puedo ver mejor en una explícita. Yo necesito poner o especificar que voy a realizar una transacción y que esa transacción puede estar formada por otras operaciones. Aquí puedo tener un select, puedo tener un insert, puedo tener un update, puedo tener un delete, puedo tener más operaciones. Cuando se termine, le digo que finaliza la transacción X. Ujú. Entonces aquí sí puedo ver mejor la propiedad de la atomicidad, del todo o nada. Me dice, tu transacción debe de ser atómica, o se debe de realizar todo lo que está aquí, o sabes que no realices nada. No puede haber mitades de transacciones. De esta transacción X solamente se efectuó el select y el insert. Ya no se realizó el update y el delete. No, no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque entonces puede ser que mis datos no sean consistentes. Y entonces sería un problema. Entonces, precisamente, la propiedad de la atomicidad o es todo lo que está aquí en la transacción o es nada. Así de sencillo. ¿Ok? La consistencia. Mi base de datos en un tiempo cero está en un estado consistente. En un estado válido. Supónganse ahorita que nosotros hicimos la práctica, creamos nuestra base de datos que se llama práctica 1MS. Ujú. Creamos la estructura. En el tiempo cero, ya creada la estructura, tiene 0 valores. Está en un estado consistente, está en un estado válido. Me paso a la siguiente llamada porque ya me está diciendo que ya va a finalizar. ¿Ok? Sí, profesora. Sí, maestra. Bye.
Profesora, No se escucha. Perdón, tenía el micrófono apagado. Ok, entonces mencionaba que cuando terminamos de hacer la estructura de nuestra base de datos, pues está vacía, no tiene valores. Se puede decir que el estado de mi base de datos es consistente, es válido. Ujú. Posteriormente empezamos a realizar transacciones en la base de datos. Esas operaciones fueron insertamos valores. Eso quiere decir que después de un cierto tiempo, en un tiempo 1, el estado de mi base de datos cambió, pero sigue siendo consistente, sigue siendo válido. Así de sencillo. Entonces, cuando se realiza una transacción a mi base de datos, debe de estar en un estado válido. En este caso, mi base de datos. ¿Ok? Por eso me dice que la transacción debe de tener la propiedad de la consistencia. Si está en un estado consistente mi base de datos, después de que se realice la transacción, debe de estar en un estado consistente también mi base de datos. La propiedad de aislamiento, ese es mucho más interesante. ¿Cuántas transacciones en un mismo tiempo pueden llegar a mi sistema gestor de base de datos? Yo tengo aquí mi base de datos. En un mismo tiempo, en un tiempo 1, ¿cuántas transacciones puede llegar? ¿Cuántas operaciones? Muchas, ¿cierto? Aquí se está realizando la operación 1, la operación 2 o la transacción 2, la operación 3, la operación 4, la operación 5, la operación enésima. Ajá. Se supone que mi sistema gestor debe de soportar la concurrencia. Es decir, poder ejecutar varias operaciones en un mismo tiempo. Cuando llegan esas varias operaciones que tengo que realizar, de forma ideal estaría que se ejecutaran de forma secuencial. Si esta llegó primera, entonces se va a terminar para poder atender la siguiente. Se termina la siguiente, entonces poder empezar con esta otra y así sucesivamente. Pero todavía no termino de atender esta transacción cuando ya entraron más operaciones, más transacciones. Ya terminé y empiezo la operación 2, pero todavía no termino cuando ya me llegaron otras operaciones. La 8, la 9, la 10, la 11. Ajá. Entonces sería muy tardado estar ejecutando una por una de forma secuencial. Entonces ya no sería concurrente. Ajá. Entonces, justo para que no pase esto, lo que tengo que hacer es que se ejecuten de forma simultánea. Que al momento que si me entraron 5 transacciones, pues ver cómo voy a atender a esas 5 transacciones. ¿Ok? Pero lo que voy a hacer es tratar de atender cada transacción lo más aislada posible, lo más independiente que se pueda, para evitar problemas de consistencia en mis datos dentro de la base de datos. ¿Ok? Eso es para poder soportar la concurrencia. Durable. Si yo tengo en mi tiempo 0 mi base de datos en un estado consistente, al momento de que me lleguen las transacciones, que esas transacciones realmente se vean reflejadas en la base de datos.
sean permanentes, sea durable ese cambio que se está haciendo. A eso se refiere con esta propiedad. Yo hago mi insert, que era lo que estábamos haciendo. Ajá. Es atómica, se realizó toda. Esa transacción también es consistente. En un estado 0 estaba mi base de datos en estado consistente. Después de que se realizó el estado, la operación insert, también se llevó a un estado consistente mi base de datos. Se ejecutó de forma lo más independiente posible, de forma aislada. Pues sí, porque solamente tenemos un usuario y ese usuario pues hizo esa operación. Cuando hacemos este insert, realmente permaneció el cambio en la base de datos. El estado de mi base de datos es consistente, entonces realmente sí se están cumpliendo esas 4 propiedades. Entonces, lo que hace el administrador de transacciones es precisamente hacer que las transacciones que estén llegando cumplan con esas propiedades. Sin embargo, al momento de estar ejecutando las transacciones de forma concurrente puede haber problemas. Ajá. Por ejemplo, yo tengo una transacción 1. Este es mi eje del tiempo. Tengo mi transacción 2. Este se va a encargar de hacer una operación de lectura sobre mi dato X. Este se encarga de hacer una lectura sobre mi dato Y. Posteriormente hace una lectura sobre mi dato X. Aquí se encarga de hacer una operación sobre ese dato, X más algo. Vamos a ponerle N. Ajá. Aquí se encarga igual de hacer una operación, X es igual a X más Y. ¿No? Aquí pasa el tiempo. Y aquí se encarga de escribir a X. Aquí una vez que terminó de hacer esa operación, escribe X. Si quedamos que este es el eje del tiempo, ustedes pueden ver que aparentemente empezaron a leer valores diferentes. Aquí hizo una operación, aquí hizo una lectura. Posteriormente, esta se encargó de hacer otras operaciones, no sabemos cuántas, pero hizo algo. Y en este caso, cuando acaba de leer, hace la operación donde X es igual a X más y rápido agarra y escribe. Aquí, pues todavía está ahí haciendo otras operaciones y al final escribe el dato X. Pero ¿cuánto vale X? ¿Lo que realmente hizo T1 o lo que ya tiene T2? ¿Cuánto tiene X de T1? Ay, ajá. ¿Cuánto tiene? Espere que me perdí. A ver, Jessica, ¿cuánto tiene X de T1? ¿Cuánto escribe? Fernando, ¿cuánto escribe? ¿A qué se refiere entonces con...? Bueno, es que yo no entendí esa parte, ya me confundí. Yo también, maestra. Les dije, pongan atención, ¿eh? Tengo 2 transacciones que están corriendo de forma simultánea. Entonces, cuando empiezan, los dos necesitan leer un dato. Aquí lee X y aquí lee Y.
Posteriormente aquí se hace una operación sobre el dato X. Posteriormente aquí se hace una lectura el dato X. Ajá. Aquí inmediatamente hace la operación sobre ese dato X. Aquí está haciendo otras operaciones, lectura, escritura, suma, resta, multiplicación, en lo que tú quieras. Aquí está. Pero aquí, cuando hace esta operación, rápidamente escribe el dato X en la base de datos. Y aquí pasa a otras operaciones y después escribe X. Mi pregunta es, ¿cuánto vale X? Sería ¿cómo decirlo? Un dato que has asignado. Ajá, pero ¿cuánto vale X? ¿Sería lo de X más Y? Exacto, escribe lo de la transacción 2. Pero ¿por qué tiene que escribir lo de la transacción 2? Si él necesita escribir lo que hizo la transacción 1, su transacción. Entonces, ahí va a haber inconsistencia de datos. Este es un posible problema cuando se presenta la ejecución de las transacciones simultáneas. Entonces, justo porque puede suceder este y muchos otros problemas, el administrador de transacciones se apoya del administrador de bloqueo y como su nombre lo indica, se encarga de bloquear ciertos elementos de la base de datos. Ajá. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no? Cuando estoy yo corriendo mis transacciones, si yo tengo que leer el dato X y estoy haciendo unas operaciones para posteriormente escribirlo, ¿por qué no agarro y le pongo un candadito a ese dato? Un candadito total. Ajá. Cuando yo lo leo, en ese momento sé que lo voy a utilizar y lo bloqueo. Nadie más puede agarrar ese datito hasta que yo termine de utilizarlo y abra ese candado. Uh-huh. Igual aquí, yo voy a ocupar un dato Y, lo voy a bloquear totalmente. Nadie puede ocupar ese dato hasta que yo lo libere. Entonces, dice, quiero leer X. Los dos empiezan. Lee X, pone el candado, lee Y y pone el candado. Ajá. Empiezan a hacer sus operaciones. Aquí cuando quiere leer X, dice, ¿sabes qué? Ese dato tiene candado, espérate hasta que sea liberado. T1 empieza a trabajar porque ya tiene el dato bloqueado. Empieza a trabajar, escribe y en ese momento le abre el candado. Entonces ya se pasa aquí para poder bloquear ese datito y trabajar con ese elemento. Ajá. Hasta que termine, libera tanto a X como libera a Y. Ajá. Y de esa forma puedo yo mantener la consistencia en mi base de datos, la consistencia en mis datos. Y sí, si ustedes se fijan, ya mi transacción 1 realmente tiene el valor que debe de ser. Ajá. Y transacción 2, pues ya lee lo que posiblemente debió de haber leído, porque a lo mejor necesitaba leer el valor modificado de la transacción 1, cuando aquí empezó a leer el dato original, el dato que realmente tenía cuando empezó la transacción 1. Entonces, hay problemas y les digo, el administrador de bloqueo se va a encargar de ofrecer las técnicas de bloqueo para poder manejar de manera segura los valores o mis datos de mi base de datos. Y hay muchas técnicas. Ahorita nada más mencioné el de los candados binarios. Ajá.
pero puede haber otras. Ahora, a pesar de que se ocupen de estrategias de bloqueo, también suceden problemas. Yo aquí necesito leer el dato X y lo bloqueo. Aquí necesito leer el dato Y y se bloquea. Antes de que termine de utilizar el dato X, yo necesito aquí el dato Y. ¿Ok? La pregunta es, ¿cuándo van a terminar las transacciones? T1 no puede terminar porque necesita el dato Y, pero el dato Y está bloqueado. T2 necesita el dato X, pero el dato X está bloqueado. ¿Cuándo van a terminar esas transacciones? ¿Tendría que indicarlo el usuario? Bueno, para empezar, la respuesta a las preguntas es nunca, ¿no? O sea, ¿cuándo van a terminar? Pues nunca, porque están en espera, se colapsan las transacciones. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo como DBA, pues tengo que checar que todas las transacciones se estén ejecutando de forma correcta. Yo puedo irme a la bitácora de datos, que no es más que un archivo log, un archivo de texto, en donde voy a almacenar todos los datos referentes a las transacciones, todo. Este puede tener el identificador de mi transacción, la transacción o la operación que se realizó, a la base de datos que se está utilizando, en qué tabla también se está realizando esa operación, la hora en la que se inicia la transacción, la hora en la que posiblemente se terminó, qué usuario es el que realizó esa operación, en qué estado se encuentra la transacción. Ahí me voy a encontrar con toda esa información. Entonces el DBA recurre a la bitácora y dice, a ver, quiero ver los estados de las transacciones y ahí se va a dar cuenta. ¿Sabes qué? Tú tienes 2 transacciones colapsadas. T1 no puede terminar porque depende de T2. T2 no puede terminar porque depende de T1. Este es un problema que se le conoce como el abrazo mortal. Una está esperando a la otra. Y entonces ya el DBA debe de decir, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me conviene? Las vuelvo a ejecutar, pero si las vuelvo a ejecutar, va a salir lo mismo. Entonces yo decido a lo mejor ejecutarlas de forma manual. Primero se ejecuta T1 y después se ejecuta T2, o primero T2 y luego T1. Para eso nos sirve pues también la bitácora. Cuando suceden problemas, vamos a ver quién es el responsable. El manejo correcto de los datos también. Yo puedo recurrir a la bitácora. Cuando se hace un mal manejo de los datos, rapidísimamente tengo que identificar sobre qué datos se está haciendo el mal uso y ahí puedo ver quién es el que está accediendo a un dato que a lo mejor no le corresponde, ¿no? Entonces, por eso es importante que tenga una bitácora. ¿Ok? Ese es de forma general lo que hace el módulo control de concurrencia. Y por último, tenemos el administrador de recuperación que también tiene que ser apoyado por la bitácora. Mientras estamos utilizando nuestra base de datos, pueden suceder múltiples problemas. Puede ser que se nos vaya la energía eléctrica, puede ser que haya un problema en el medio físico de almacenamiento. Y por lo tanto pueden provocar fallos en las transacciones. Por eso es importante que tengan este modulito, el administrador de recuperación. Entonces, su propósito de este modulito es garantizar la propiedad de la atomicidad en las transacciones. Es decir, o se realizan todas o no se realiza nada. Entonces, cuando
estamos utilizando el sistema gestor, estamos realizando transacciones, se va la luz, las transacciones pueden quedar a mitad, a un tercio o más, pero no terminan. Entonces, precisamente entra en funcionamiento el administrador de recuperación. Va a tratar de restaurar el sistema a un estado consistente. Por eso se necesita apoyar de la bitácora, porque como mencionamos, ahí voy a guardar el estado en el que se encuentran las transacciones. Ahí voy a ver si antes de que sucediera la transacción, cómo se encontraban mis transacciones. Sucede el problema, en qué estado se encuentra. Y yo voy a decidir si se rehacen, se continúan para que termine o se tienen que deshacer y rehacer las transacciones. De tal forma que se cumpla el todo o el nada de la transacción. ¿Ok? Y bueno, también este modulito pues nos permite generar alguna copia de seguridad de la base de datos en caso de que suceda un fallo catastrófico como se destroza el medio físico de almacenamiento, se rompe nuestro disco duro, por ejemplo, ¿no? Entonces, precisamente nos puede ofrecer mecanismos para hacer estas copias de seguridad. ¿Ok? Al menos los sistemas gestores deben de ofrecer una copia espejo. Es decir, crear una copia idéntica de mi base de datos. Pero eso implica que tengamos un medio de almacenamiento igualito al que teníamos. Y eso puede resultar costoso. Entonces, tengo que ver de lo que tengo, de los datos que tiene mi base de datos, cuáles son significativos y sobre eso solamente hacer nuestro respaldo. Entonces, por eso puede ofrecer algunos otros mecanismos basados en discos RAID. Entonces, bueno, hay muchos niveles de disco RAID, dependiendo del sistema gestor, pues puede utilizarlo. ¿Ok? ¿Sí? Sí, maestra. ¿Seguro? Sí. Ok, son las 8:28, ya me tengo que ir, y ustedes también, Maestra. clase 8:30. Okay. No, maestra, perdón. Quería ver si me pudiera ayudar algo rápido. Intento ingresar datos a la tabla de asignatura que me marca un error. Me dice que hay un duplicado en la llave fecha NAC 2. Ok, bueno, ahorita si quiere lo vemos en un minutito. Karen, espérame tantito. Entonces, sí. Bueno, si no tienen dudas, nos vemos mañanita. Cuídense mucho, chicos. Hasta luego, maestra. Gracias. Hasta luego.